El día de hoy nos enfrentamos a preocupaciones posiblemente típicas del siglo XIX. Y digo posiblemente porque quizá no solamente eran del siglo XIX, siguen siendo o han sido las del siglo XX y siglo XXI. En aquel entonces buscaban cómo vivir más años. Se preocupaban por encontrar remedios caseros que sirvieran para todo. También había un gran conflicto religioso que dividía sociedades, como lo sigue pasando hoy en día. Las disputas políticas alimentadas por la prensa, los descubrimientos científicos que despertaban asombro y las tensiones provocadas por los cambios acelerados que hacían ver a la vida cada vez más moderna. El día de hoy preguntaríamos, ¿cuáles son esos cambios que están haciendo que la vida parezca que va más infreta, es decir, en inga, o sea, con una gran velocidad, ¿no? Bueno, nuestros antepasados creían vivir en una época de transformación extraordinaria. ¿Acaso no lo pensamos al día de hoy? El vapor de la máquina de vapor, no a donde van cochinos. El telégrafo y la industrialización parecían alterar el mundo a una velocidad nunca antes vista. Hoy podríamos decir, pensar lo mismo con la inteligencia artificial. Así que acompáñenme a ver estas noticias históricas que nos recuerdan que los cambios, las herramientas y todo solamente se va transformando, pero nos mantenemos ahí. La historia pareciera ser cíclica o empalmada. ¿Qué tal, chiques seres de luz? ¿Cómo están? Espero que todos se estén cuidando de estas lluvias monzónicas, no solamente aquí en Zacatecas, sino en gran parte del país, o bueno, del centro y norte del país, bueno, noreste del país. Soy Cristiano Barraza, bienvenidos al Noti Histórico. Fíjense que, bueno, nos hacen llegar una noticia desde la redacción del periódico, donde dicen, se preguntan, ¿es posible prolongar la vida? Las notas recopilan ejemplos de personajes históricos que supuestamente alcanzaron edades extraordinarias. Desde patriarcas bíblicos hasta campesinos europeos que afirmaban haber vivido más de 140 años. Al día de hoy conozco pocas personas que viven más de 100. También recuerda los numerosos intentos de alquimistas, médicos y filósofos que descubrían el elixir de la larga vida. Algunos recomendaban extrañas mezclas de piedras preciosas, otros proponían fórmulas aún más extravagantes. Sin embargo, los autores concluían que la verdadera longevidad parece hallarse en la moderación, la tranquilidad y los hábitos saludables. No, pues gracias, nos quedamos esperando porque esta vida capitalista nos obliga a exigirnos, autoexigirnos cada vez más, autoexplotarnos cada vez más. Y la tranquilidad yo no la veo. Y la vida de Pachamama Zen solamente es para algunos cuantos. En fin, hoy las promesas ya no vienen de alquimistas, sino de laboratorios tecnológicos y empresas de biotecnologías. Cada semana aparecen títulos sobre tratamientos anti-envejecimiento, terapias genéticas o investigaciones que prometen extender la vida humana. La pregunta sigue en el aire desde 1874 y seguramente desde antes. ¿Estamos realmente cerca de vencer el tiempo? ¿O simplemente hemos cambiado de vendedores de milagros? Yo solamente les puedo recomendar que usen bloqueador. Para que se vean como yo a los 42. No se crean. No soy quien para darles recomendaciones. Hagan lo que se les pegue la gana. Vivan. Madríense la vida. No, no es cierto, no es la madre. Vivan. Con intensidad. El periódico oficial del estado de Zacatecas citaba a algunos médicos europeos que estudiaban a los ancianos más longevos del continente. No sé si era el continente americano, pero seguramente era el europeo. Tras revisar numerosos casos, llegaron a una conclusión sorprendente. Los centenarios, o sea, los que vivían más de 100 años, para quienes no sepan, compartían costumbres muy parecidas. Comían con moderación,
realizaban trabajo constante sin exceso, evitaban la agitación emocional y mantenían horarios regulares. Hoy necesitamos pastillas para todo eso. El doctor Hoffman recomendaba aire puro. Algunas ciudades lo prestan como Zacatecas, no todas pueden. Lo prestan, sonó albur. Algunas ciudades cuentan con aire puro, no todas. Zacatecas, sí. Conciencia tranquila, lo siento, no. Corazón alegre, no siempre. Y espíritu satisfecho, el capitalismo no nos lo permite. Hoy las investigaciones sobre las llamadas zonas azules del planeta, regiones con alta concentración de centenarios, llegan a conclusiones muy semejantes. Dieta moderada, actividad física constante, vida comunitaria y control del estrés. Bueno, la vida comunitaria, y si la acompañan con un vino, 10 de 10. Después de siglo y medio de avances científicos, parece que los consejos de nuestros bisabuelos siguen apareciendo en las revistas médicas más modernas. Pues mis bisabuelos, yo no sé en qué trabajaban, ¿no? Seguramente no en una fábrica, seguramente no enseñando, seguramente no eran godines, pero bueno, así la vida. Y bueno, así como en 1874 se preocupaban por la longevidad de la vida, también había quienes ya criticaban que la vida moderna se estaba volviendo cada vez más rápida. Señalaban que la industria, el comercio y la política obligaban a los hombres a vivir con ansiedad permanente. O sea, hace que ya llevamos siglos de eso, buscando nuevas emociones y nuevas ambiciones. Incluso escribían una frase que parece dirigida a nuestro tiempo, y cito: el hombre se mata, pero no se muere. Ahora decimos que nuestra salud mental pende de un hilo. Hoy hablamos de estrés laboral, agotamiento profesional, ansiedad digital y sobrecarga de información. Sobre ansiedad digital les recomiendo que se desconecten después de ver este video. Descansen los ojos. Las redes sociales nos mantienen conectados las 24 horas y millones de personas buscan cómo desconectarse para recuperar su bienestar mental. Hagamos un OM. Ok, suficiente. Lo extraordinario es que este diagnóstico ya aparecía impreso en periódicos decimonónicos. Recordarán ustedes en un video anterior que hablaba del caso Stephens de Agualulco, Jalisco, un misionero congregacionalista que llegó pues a hacer su labor de predicar el evangelio, ¿no? Aquella zona, y que fue cruelmente desvivido, desuscribido de la vida a través de un tremendo arma punzocortante utilizada en el campo, más conocida como machete, y bueno, pues cruel situación, ¿no? Pues en aquel entonces todavía seguían las tensiones bastante fuertes por cuestiones religiosas. Un periódico reprodujo una carta enviada tras el asesinato del ministro protestante Stephens. El remitente acusa a los protestantes extranjeros de amenazar a México, de que amenazaba a México y solicitaba incluso su expulsión del país. La carta mezclaba argumentos religiosos, políticos y nacionalistas, reflejando la profunda polarización de la época. Las formas quizá han cambiado, pero el fenómeno sigue vivo. Hoy los discursos de exclusión circulan a través de las redes sociales, videos virales y publicaciones digitales. Los debates sobre migración, identidad nacional y cultura continúan generando confrontaciones similares. En aquel entonces, siglo XIX, 1874, la polémica viajaba a través de cartas impresas o manuscritas. Acuérdense que yo les decía, a ver si escribían hoy igual que antes. Pues no, la caligrafía también ha cambiado. Hoy viajan en publicaciones compartidas rápidamente a millones
de personas y millones de veces las reproducciones se hacen virales. En aquel entonces solamente se necesitaba de una carta para mandarla al periódico y luego que el periódico la reprodujera y que solamente la leyera una pequeña porción de personas que sabían leer. Acuérdense, siglo XIX, el analfabetismo era mayúsculo y los demás que no sabían leer se enteraban de las noticias porque las escuchaban. Era como un eco, escuchado en cantinas principalmente. Cantinas que servían comida, etc., ¿no? O porque alguien leía en voz alta. Continuando un poco con el conflicto religioso, y no precisamente de los protestantes, sino algo que hacía chocar ciencia y religión, es que para aquel año circulaba la noticia de que un geólogo francés había encontrado huesos en París, esqueletos fósiles extraordinariamente completos. Los periódicos celebraban el descubrimiento porque parecían confirmar las teorías científicas más recientes de aquel entonces, de 1874, sobre animales desaparecidos desde tiempos remotos. Para los lectores de la época, era una ventana hacia un pasado desconocido. Cada año aparecían hallazgos de dinosaurios, especies humanas antiguas y fósiles excepcionales que ocupan ahora y antes titulares internacionales. Las excavaciones al día de hoy siguen despertando la misma fascinación porque responden a una pregunta eterna. Responden y no. La pregunta era, ¿quiénes vivían aquí antes que nosotros? Ahora sabemos algunas cosas, pero la pregunta sigue en el aire. ¿Seremos acaso hijos de Adán y Eva? ¿Seremos acaso la descendencia de Lucy, la Homo sapiens? No, no es cierto, no era Homo sapiens, era changa, no sé qué era. ¿Seremos acaso hijos de la fregada? Fíjense que así como al día de hoy sus papás o abuelos o tíos, incluso personas todavía de mi edad, podemos caer fácilmente en noticias falsas hechas por inteligencia artificial. Muy pocos se prestarán y se permitirán investigar si es verdad o no. En aquel entonces, de 1874, llegó una noticia desde México. Se publicó en México, llega a Zacatecas, donde se afirmaba que el presidente municipal de La Cabra, en Zacatecas, había sido acusado por sus vecinos. La respuesta del periódico o los periódicos zacatecanos fue inmediata y mordaz, para lo que se permitía en aquel entonces. Y cito, ningún zacatecano conoce esa municipalidad. Si ustedes la conocen, háganmelo saber, porque yo la desconozco todavía. En otras palabras, estaban desmintiendo una información pública sin verificar. Si ahora ustedes en una reunión pública les echan bulla, ustedes pueden decir claramente que fue hecha con inteligencia artificial. Pero si hay varios presentes que lo identifican como verdadero, entonces será verdadero. You know what I mean. Bueno, hoy llamamos a eso desinformación o noticias falsas. Las redes sociales están llenas de rumores que se difunden antes de ser comprobados, porque a todos nos encanta el chisme rápido. Los medios y verificadores pasan gran parte del tiempo corrigiendo información errónea. Lo que demuestra esta pequeña nota es que las fake news no nacieron con internet desde antes, dirían en el rancho. Ya se hacían públicas. Ya existían cuando la información aún viajaba en caballo. Al concluir este recorrido por los periódicos del siglo XIX, 1874, resulta evidente que la distancia entre aquel mundo que se presentaba parecía ser innovador y las preguntas que se cuestionaban en aquel entonces, con el nuestro, no es tan grande como soleríamos, creeríamos, supondríamos imaginar. Los hombres y mujeres de aquel momento se preocupaban por prolongar la vida, desconfiaban de ciertos avances tecnológicos, debatían apasionadamente sobre religión y política, discutían sobre la veracidad de las noticias y celebraban el descubrimiento científico que ampliaba el conocimiento humano.
Yo no sé si el día de hoy ustedes discutan sobre ciertas noticias, se las cuestionen o nos vamos como gordo en tobogán, como hilo de media, sobre este tipo de información que encontramos en internet. Yo he comprado varias cremas que me recomiendan en internet y me han quemado la cara. O sea, sé porque no investigué bien. Así que, bueno, hagamos caso a los del siglo XIX e investiguemos y no nos dejemos llevar por todas las fake news, que se supondría que es lo que deberíamos hacer. Quizá la verdadera lección de estos periódicos antiguos es comprender que la historia también está hecha de inquietudes cotidianas y atraviesan generaciones enteras, que es una de las razones por las cuales a mí me gusta esto de la historia social y cultural, porque nos alejamos un poco de esa historia política que nos habla de que si la guerra, que si la revolución, que si el político tal, el general, etc. No, ¿qué pasaba con el pueblo? El pueblo pensaba, creía, anhelaba, discutía, se cuestionaba las cosas cotidianas de lo que pasaba a su alrededor. Así que muchas de estas preguntas, como ¿quién llegó antes que nosotros? ¿Quién estuvo aquí? Si este pueblo existe o no? Bueno, cosas bonitas de aquel entonces. Así que espero les haya gustado este noticiero decimonónico y acompáñenme para una siguiente edición. Soy Cristiano Barraza. Hasta la próxima. Au revoir, auf Wiedersehen. Chao. Bye. Adiós. Qué pendejo, pensé que estaba grabando.